política. Plantegem l'enderrocament del règim del 78, plantegem una nova forma de fer democràcia, plantegem un sistema assembleari transversal, plantegem un sistema transparent i plantegem que tots vingueu a visitar-nos i a sumar-nos a nosaltres, que us estem esperant. I amb tots vosaltres el Pablo. Muchas gracias. Buen día a todos. Entonces, es un placer enorme para mí estar aquí en Barcelona. Para nosotros hacer un acto como este, en el que Pablo y yo vamos a responder a las preguntas, es una manera de marcar la diferencia, ¿no? Porque ya habéis visto que en las ruedas de prensa de Rajoy no se responde a preguntas, y resulta que ayer Rubalcaba estaba muy enfadado con nosotros, con Podemos. Decía, claro, es que estos que se ponen detrás de la marea blanca o la marea verde dicen que el Partido Popular y el Partido Socialista son casi lo mismo. Y dices, claro, si yo estaría encantadísimo de discutir de esto contigo, Rubalcaba, porque yo sé que la gente, mucha de la gente que ha votado al PSOE querría que hiciesen las cosas de otra manera, pero claro, para que podamos discutir esto, tendríais que estar dispuestos a responder a las preguntas y a preguntar si sois tan distintos, ¿por qué gobernáis en Alemania con la señora Merkel? Si sois tan distintos, ¿por qué el señor François Hollande está haciendo exactamente la misma política que el señor Sarkozy? Si sois tan distintos, ¿por qué os pusisteis de acuerdo con el Partido Popular para reformar el artículo 135 de la Constitución que terminaba de entregar lo que quedaba de soberanía? Si sois tan distintos, ¿por qué os pusisteis de acuerdo con Convergencia y Unió para llevar a cabo el macroproyecto de Barcelona World, que implica que no van a pagar impuestos los que hacen casinos, al tiempo que la gente normal sí que tiene que pagar impuestos? La política tiene que ser dar la cara, y alguien que hace política no tiene que tener miedo a responder a las preguntas, así que aquí estamos para responder a lo que preguntéis. Muchísimas gracias. El capitalismo es irreformable. Ha intentado antiguamente de reformarlo la socialdemocracia, siempre. Hoy han llegado ya a dar el paso siguiente y viendo que es irreformable, se han pasado directamente con él. Bien, la pregunta es la siguiente: ¿por qué empezar una organización como Podemos, que es una organización que se dice de base, ¿por qué empezar precisamente por arriba, por el Parlamento Europeo? Ahí, ¿qué es lo que se intenta hacer? ¿Reformar desde dentro del corazón de la troika y ahí reformar el capitalismo? ¿O cuál es la posición de Podemos ahí? ¿Con qué intención se va a las elecciones europeas y no empezar desde más abajo? De momento solo es eso. Podemos plantea una auditoría de la deuda, plantea eliminar las partes de la deuda que sea fraudulenta. Nosotros lo que me pregunto es cómo vamos a hacer eso, cómo vamos a implementar las medidas para que nos salgan 100 millones de euros todos los días para pagar la deuda de los bancos alemanes y aquí haya los millones de parados que existen. ¿Y por qué las elecciones europeas? Porque ahí todos los votos cuentan. Ahí no hay un sistema electoral mediado por la provincia que cambia la voluntad de los ciudadanos. Porque era una manera de medir fuerzas. Porque es una manera de empezar un ciclo que creo que es fundamental. El ciclo que comience con el fin de los partidos del régimen. Es una manera de vernos, pero eso no quiere decir que cerremos las puertas a otras cosas. Cuando termine este proceso electoral habrá que estar en la calle movilizándose con las mareas, con los movimientos sociales, y tendrá que ser la gente la que discute si tiene sentido plantear desafíos electorales en las municipales, en las autonómicas o en las generales. Creo que he respondido a esta pregunta. En muchos países han llevado a cabo auditorías de la deuda con éxito. Países de orientaciones ideológicas muy diferentes. No solamente Argentina y Ecuador, también Rusia, porque eso es algo que va más allá de las ideologías. Tiene que ver con defender la soberanía. Y si se acumula el poder suficiente, si los ciudadanos lo tienen claro, si se establece una alianza con otros países del sur de Europa que están en una situación equivalente, es muy difícil que se enfrenten a un gobierno que pondría todos los recursos administrativos a trabajar en esa dirección. Gobernar significa, entre otras cosas, que uno puede decidir hacer con la policía, no enviarla a que lance pelotas de goma que dejan
sin un ojo a las personas, lleven la bandera catalana o la bandera española, porque no se me olvida que aquí una mujer perdió un ojo por una carga de los Mossos de Escuadra. Cuando es el gobierno, se puede decir que la policía se puede utilizar para perseguir a los banqueros, para perseguir a los defraudadores, para perseguir a los traidores que evaden capitales, para perseguir a los que se llevan a los paraísos fiscales subsidiales, para perseguir a los que a través de Internet pretenden tributar en Irlanda para no pagar impuestos aquí. Va a haber un montón de preguntas aquí hoy que van a tener la siguiente estructura. ¿Cómo se puede hacer tal cosa? ¿Vale? ¿Cómo se puede no hacer una auditoría de la deuda? ¿Cómo se puede reformar el sistema de pensiones de una manera justa? ¿Cómo se puede cambiar el modelo energético hacia un modelo limpio y renovable, etcétera? Este tipo de preguntas, la casta política que nos gobierna, no para de repetir en muchas ocasiones, contesta este tipo de preguntas simplemente diciendo que es imposible, ¿vale? Que un cierto comité de expertos les ha entregado un dossier de 500 páginas con un montón de gráficas y tal, en el cual se ve claramente que, por ejemplo, hacer una auditoría de la deuda nos llevaría al caos y a la destrucción. Pues bien, esto en el caso de los políticos de la casta es sencillamente mentira, ¿vale? Es mentira que es imposible. Cuando ellos dicen que algo es imposible, significa que no les apetece, ¿vale? Eso es lo que significa. Creo que en esta tierra, además, lo debéis saber bastante bien, porque me parece que os han dicho bastantes veces que es imposible preguntarle al pueblo catalán si quiere gobernarse a sí mismo. Os lo han dicho bastantes veces. Y no es imposible. Es simplemente querer hacerlo o no querer hacerlo, ¿vale? Hay una frase que no sé muy bien de quién es, pero es verdad, ¿vale? Que dice que cuando un científico mayor te dice que algo es posible, seguramente tienes razón, porque lo ha hecho antes. Lo ha hecho antes, sabe cómo se hace y sabe que es posible. Pero cuando te dice que algo es imposible, probablemente esté equivocado. Simplemente no tiene la imaginación suficiente o la voluntad suficiente como para llevar eso a cabo. Esteu a favor del dret a l'autodeterminació del poble català basc? Y en la mateixa línea, posición ante la independencia de Cataluña, quiero poder votar y decidir, pero sin olvidar las políticas sociales. En otra línea, ¿qué pasa con los autónomos? Somos ignorados por todos los partidos. Y respecto al euro, ¿son partidarios de sortir de l'euro? ¿Quina moneda tindríem? ¿Somos partidarios de la autodeterminación? Sí, rotundamente. Ahora. Yo con Convergencia y Unión tengo un problema. Y me llama la atención que hablen de soberanía, que hablen de independencia y que hablen del derecho a decidir los que destruyen las bases que determinan la soberanía, que es un Estado. Los que privatizan, los que externalizan, los que destruyen la educación, los que destruyen la sanidad, los que se entregan a los poderes financieros, los que están nadando en casos de corrupción, solamente se les puede decir una cosa: antipatriotas, porque no tienen más patria que su dinero. Y nosotros, de la tradición que venimos, porque somos demócratas, estamos a favor de que la gente decida su futuro. Y si a mí en particular me lo preguntan, ¿te gustaría que los catalanes y las catalanas se fueran? A mí no, a mí me gustaría que os quedarais con nosotros. Pero yo, ¿quién soy para decirle a un catalán lo que tiene que hacer con su futuro? No tengo ninguna duda a ese respecto. Pero sí me apetece llamar estafadores
a los que utilizan algo tan importante como la soberanía nacional, como la soberanía popular como bandera, cuando precisamente lo que están haciendo es destruirla. Como cada vez que hay cosas importantes que afectan al sistema financiero y a las grandes empresas, tanto la derecha española como la derecha catalana demuestra que tienen una sola patria, su dinero. Y yo no me voy a cortar un pelo. Con respecto a los autónomos son una de las expresiones mayores de la precariedad. A mí me duele muchísimo cuando representantes de organizaciones sindicales se olvidan de los autónomos. Hay muchos autónomos que son falsos autónomos, que el hecho de tener que pagar 290 euros cada mes es una manera de que todo el riesgo de ese trabajador recaiga sobre el propio trabajador. ¿Qué es lo que le pasa a un autónomo si se pone enfermo? Pues nada, que no puede trabajar. ¿Qué es lo que le pasa a un autónomo si tiene que enfrentarse a prácticas abusivas por parte de las empresas que le contratan? Pues que no puede ejercer el derecho de huelga. Yo saqué en televisión una oferta que había de call center que te montabas tú en tu casa, comprando una línea de teléfono. Te pagaban 600 euros y te decían que tenías que estar dado de alta de autónomos. Hay que distinguir muy bien entre esas empresas del IBEX 35, entre esas empresas que tributan en paraísos fiscales, entre las grandes fortunas, entre esos liberal burócratas que no son emprendedores, que han vivido siempre de estar pegaditos a mamá Estado, de concesiones públicas, los mismos que dicen que hay que privatizar, los mismos que dicen que lo público no funciona, los mismos que dicen todas estas cosas son, como en la escopeta nacional de Berlanga, los que han vivido siempre chupando de la teta del Estado. Hay que distinguir a esa gentuza que dice a la gente que se vaya a buscar trabajo a Laponia, a esa gentuza que dice que el salario mínimo interprofesional, 645 euros, es demasiado, de los emprendedores, de la pequeña y mediana empresa, de los autónomos que se parten la espalda para salir adelante. No son lo mismo, unos son casta, forman parte de esa minoría con la que hay que enfrentarse y los otros están con nosotros. El euro. La clave fundamental aquí es no ponerse ninguna zancadilla, es defender la soberanía. Tenemos una moneda única como consecuencia de ese golpe de Estado que se llamaron Acuerdos de Maastricht, que implicaron la entrega de la soberanía de los países, porque entregar la política monetaria es entregar la soberanía. Entregar a un banco central sin ningún tipo de control democrático la política monetaria de la Unión es una manera de quitar el poder a la gente y entregárselo a los bancos alemanes, a los que no ha elegido nadie. Entonces lo que hay que decir es que el problema fundamental es recuperar la soberanía y que este euro no sirve. Y si recuperar la soberanía implica salir de la eurozona, pues habrá que salir de la eurozona, pero a lo mejor con otros europeos del sur se puede plantear que sí puede tener interés construir instituciones financieras que no estén al servicio de los bancos y sí estén al servicio de los ciudadanos y de la construcción de Europa, que nosotros no tenemos ningún problema con eso, una Europa que mire por los intereses y por los derechos de la gente y no por una minoría de sinvergüenzas. ¿Cómo enfocamos nosotros la participación y la transparencia? Y que nos explique las fases que hemos superado y cómo somos de diferentes a lo que hay ahora, ¿no? A los partidos del régimen. Esto es muy peligroso porque puede salir como candidato, pues la hormiga atómica puede salir de candidata. Pues uno dice, bueno, pues entre la hormiga atómica y Artur Mas, yo no sé qué es preferible dadas las circunstancias. Pero el caso es que no salió elegida la hormiga atómica, salió gente como Pablo Echenique. Pablo Echenique, que tiene un 88% de discapacidad, ahí la veis en su silla, es físico teórico y trabaja en el CSIC. ¿Vosotros pensáis que alguien le ha regalado algo? No, no. Sin embargo, los que van en los partidos que no hacen primarias abiertas, ¿cómo son? Pues como Carromero, que tardó 13 años en acabar la carrerita y en la privada, y le liberan en el Ayuntamiento de Madrid cobrando 50.000 euros al mes. ¿Por qué queríamos hacer primarias abiertas ciudadanas que pudiera votar todo el mundo sin control de censo, a riesgo de que la hormiga atómica, el pato Donald o la gallina caponata encabezaran la candidatura? Pues para que pudiera haber alguien como él. Cuando nosotros dijimos queremos ir a Europa, pero queremos ir a Europa solamente si un mínimo de 50.000 personas nos dicen adelante, y nos dimos un mes de tiempo y obtuvimos ese apoyo en 24 horas, ya había 50.000 personas y dijimos
que se organicen círculos por todas partes. Hay círculos en Cataluña, hay círculos en muchísimas ciudades, hay un círculo en Bruselas, otro en Berlín, otro en Londres, otro en París, otro en Quito, otro en Buenos Aires, otro en Ciudad de México. Hay círculos sectoriales y nos decían, pero estos son como agrupaciones de partidos, y nosotros decíamos, no. En los círculos no se pide el carnet a nadie, en los círculos puede participar cualquiera. ¿Y eso implica contradicciones? Pues claro que sí, hay que discutir mucho, es que discutir con la gente es muy difícil, surgen muchísimos problemas, discusiones, enfados, contradicciones, pero es que la política es eso. La política es discutir, es participar, es hacer las cosas tú mismo. Nos han convencido que la democracia es elegir cada 4 años entre A y B, entre PSOE y PP, o Convergencia y Unión, entre Coca-Cola, Pepsi-Cola o la Fanta catalana. Y es como no, la democracia no es eso. La democracia, desde que los griegos inventaron la palabrita, significa que el poder está en manos de la gente. Y para que el poder esté en manos de la gente hay que participar, y los espacios tienen que ser participativos. ¿Y eso implica muchas dificultades? Pues seguramente sí, pero la única manera de cambiar esto es que la gente haga política. ¿Vosotros pensáis que Valenciano, que Cañete no saben que la gente sabe que son unos golfos y unos corruptos y que acaban en consejos de administración? Lo saben perfectamente. Si yo cuando discuto en la televisión te dicen, bueno, sí, lo de la Gürtel es verdad, pero anda que el caso Palau, anda que los seres de Andalucía son todos unos golfos. Son todos unos sinvergüenzas, todos unos corruptos, pero son lo que hay, porque son los políticos. Y como son los políticos y es lo que hay, pues tiene usted que elegir entre qué golfos, qué corruptos, qué sinvergüenzas le van a tener que gobernar a usted. ¿A qué tienen miedo? ¿A nosotros? ¿A Podemos? ¿A que yo salga en la sexta noche los sábados? No. Os tienen miedo a vosotros, a la gente normal haciendo política, porque eso es lo que puede cambiar las cosas. Hay una historietilla que cuento muchas veces que sirve para entender esto que está pasando, ¿no? De quién hace política. Se la inventó un socialista de verdad, socialista y cristiano, que se llamaba Tommy Douglas y que es el artífice del primer sistema de salud pública universal en Canadá. Es la historia de unos ratones. Imaginaos un país que se llamaba Ratonlandia. En Ratonlandia vivían, trabajaban y morían un montón de ratoncillos, como vosotros y vosotras. Y estos ratoncillos tenían un parlamento y tenían elecciones y iban a votar. Y la primera vez que fueron a votar, eligieron a un partido que se llamaba el Partido de los Gatos Negros. Y el Partido de los Gatos Negros hacía unas leyes maravillosas para los gatos. La primera ley que hicieron era la ley que establecía cómo tenían que ser la puerta de las ratoneras. La puerta de las ratoneras tenía que ser redonda y lo suficientemente grande para que a un gato le cupiera la mano y pudiera sacar al ratón. Y establecieron otra ley que establecía los límites de velocidad a los que podían circular los ratones. ¿Para qué? Para poder cazarlos fácilmente, para que no corrieran mucho. Total que los ratones se enfadaron. Y en las siguientes elecciones dijeron, bueno, vamos a votar por otro partido. Y votaron por el Partido de los Gatos Blancos, que hizo una campaña genial. Hizo una campaña que decía, váyase, señor gato negro. Y cuando llegaron al poder, los gatos blancos dijeron, ¿cuál es el principal problema de Ratonlandia? Las puertas de las ratoneras, que son redondas y deberían ser cuadradas. Entonces hicieron las puertas de las ratoneras cuadradas y ya no es que cupiera una mano de un gato, ya es que les cabían las dos manos. Total, que los ratones estaban desesperados y en las siguientes elecciones apareció un nuevo partido de gatos, gatos con manchas blancas y negras que se llamaban Unión, Progreso y Democracia. Claro, ¿se solucionaron los problemas de los ratones? No, porque el problema de los ratones no es el color de los gatos. Muchas gracias, creo que he quedado. El problema no era de qué color sean los gatos, si son blancos, si son negros, si tienen manchas. El problema es que gobernaban gatos, y si gobiernan gatos a ratones, los gatos gobiernan a favor de los gatos y no a favor de los ratones. Total, que un grupo de ratoncillos organizó un círculo y dijeron, ¿y si hacemos un partido de ratones? E inmediatamente los tertulianos gatunos les dijeron, populistas, sois unos populistas, por querer hacer un círculo de ratones. Yo sé
que esta historia puede parecer muy simple, pero creo que es la historia que explica cómo ha funcionado la política en los últimos tiempos. Gobiernan gatos que hacen leyes para gatos. Gatos que acaban en consejos de administración, gatos que no pagan impuestos, gatos que indultan a banqueros, gatos que dicen que sí a Merkel, gatos que reforman la Constitución, gatos que hacen que no paguen impuestos los ricos, gatos. Y es tan sencillo como que los ratones digan, bueno, pues vamos a establecer instituciones que sean instituciones de los ratones y para los ratones. Por eso, aunque sea incómoda, aunque sea difícil, aunque Robert Michels diga que no sé qué, hacemos elecciones primarias, apostamos por el protagonismo de los círculos y entendemos que la política tiene que ser protagonismo popular y ciudadano. Más allá de los CIEs, y también se habéis empezado a hablar y a pensar también en materia migratoria de leyes de extranjería y el controvertido tema de las fronteras, sobre todo viendo que estas leyes se acaban concretando en represión y en muerte en las fronteras contra los ratoncillos negros, y seguimos con las metáforas que decía Pablo. PSOE como el PP han hecho grandes esfuerzos para conceder créditos a la gente sin éxito. ¿Cómo contempláis desde Podemos este problema, si es que tiene solución, y qué plan tenéis? Y otra pregunta adicional, ¿consideráis que la ley de la violencia de género es adecuada o un simple maquillaje o un paño caliente a la sociedad? Muchas gracias. La alarma social interesada que han creado algunos a propósito de las migraciones es una tomadura de pelo. No sobra gente, se está yendo gente. 400.000 personas han salido del Estado español en el último año y eso es terrible para la sostenibilidad del sistema de pensiones, la reducción de la población activa. Hay que decir una cosa muy clara, no sobra gente que viene a trabajar, lo que sobra es casta. Yo cuando era jovencito íbamos a las manifestaciones, decíamos la ley de extranjería a la reina Sofía, y creo que es perfectamente actual. Sobran los corruptos, sobran esas empresas de los liberal, burócratas improductivas que viven de la concesión administrativa y de entregar maletines con billetes de 500 euros en las sedes de los partidos. No sobra la gente que viene a trabajar. Y respecto a los CIEs, las concertinas y la manera de aplicar la violencia en la valla, hay que decir una cosa muy clara. Respeto a los derechos humanos. No se puede tratar a seres humanos que están buscando legítimamente una vida mejor como si fueran animales, como si fueran ganado. Los centros de detención para inmigrantes y las concertinas violan flagrantemente los derechos humanos. La cuestión de la ley de violencia de género, yo creo que se dieron pasos, y que esos pasos que se dieron son mérito de las mujeres organizadas que han trabajado por extender sus derechos, pero que trabajar en esto supone escuchar. Es decir, nuestro programa no es un programa, ¿cómo decir?, muy original. Es decir, lo que decimos en nuestro programa de educación es lo que dice la Marea Verde. Lo que decimos en nuestro programa sobre vivienda es lo que dicen los de Stop Desahucios. Lo que decimos en nuestro programa sobre sanidad es lo que dicen los profesionales de la Marea Blanca. Entonces, ¿qué medidas concretas habrá que tomar para defender a las mujeres? Pues habrá que escuchar a los movimientos de mujeres. Hay que asumir que en los medios de comunicación hay que plantear una batalla fundamental, porque poder conseguir 2, 3, 4 minutos en un espacio de televisión que ven millones de personas es una manera de que ciertos mensajes calan, y al mismo tiempo hay que construir medios de comunicación alternativos que sirvan para dar esa batalla en el terreno de la ideología. Hay algunas personas que creen que se milita en los partidos, y yo creo que no se milita en los partidos, se milita en los medios de comunicación. La gente milita en La Razón, milita en El Mundo, milita en El Periódico de Cataluña, milita en La Vanguardia, milita en la cadena SER. Según la radio, el periódico o el programa de televisión que ve cada persona, puedes deducir perfectamente cuáles van a ser los argumentos claves de esas personas para entender la política. Entonces, o damos la batalla en ese terreno, o estamos fuera de una esfera pública que es crucial para que puedan cambiar las cosas. Y si pudiéramos ir terminando, yo lo agradezco porque ya me falla hasta la voz. Gracias.